Celestial, gracias te damos, Dios Todopoderoso, por este precioso momento, Señor, el cual tú nos permites poder estar delante de tu dulce presencia. Yo vengo en tu nombre santo, papito lindo, a bendecir una vez más esta casa, a bendecir cada casa, Señor, acá representada, Padre bendito, por nombre, por familia, Padre bendito. Tú conoces, Señor, exactamente dónde habitan cada uno de tus hijos, Señor, y la razón, Padre bendito, por la cual tú los has atraído a cada uno de ellos. Ahora te suplico, Señor, que la palabra, Padre bendito, que vamos a ministrar en esta hora sea una palabra, Padre bendito, que venga, como siempre te lo suplicamos, papito lindo, a edificar, a consolar, y si es necesario, Señor, que tu palabra nos exhorte, papito lindo, aquí estamos, Señor, también dispuestos a recibir esa exhortación, Padre bendito, pero por favor, no permita, Señor, que regresemos igual, Padre bendito. No solamente hablo de regresar a nuestra casa, sino regresar, Señor, en la misma condición, en la misma situación, con el mismo pensamiento, Señor, a nuestras casas, sino que antes bien, Señor, salgamos de este lugar con un nuevo pensamiento, con una nueva razón de ser, Padre bendito, con un nuevo conocimiento, con un nuevo entendimiento, y que todo, Señor, lo que hablemos, Padre, como lo dice tu palabra, sea sazonado, Señor, como con sal, Padre bendito, para la edificación de tu pueblo, papito lindo. En el nombre de Jesús, a ti, Señor, te damos, papito lindo, la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Amén. Amén, mis amados hermanos. Pues pidiéndole al Señor, ¿verdad?, acerca de qué hablábamos el día de hoy. Como ustedes saben, ¿verdad?, nuestro discipulado anterior empezamos a hablar acerca de las 13 amarguras, ¿verdad? Que en realidad no hablamos de ninguna, pero por lo menos le dimos una introducción. Amén. Y este tema, les digo, yo lo empecé a escudriñar el día martes. Amén. El jueves. Sí, el día jueves lo empecé a escudriñar. Y pues según yo que era para el día domingo en la iglesia, ¿verdad? Mas sin embargo el día domingo el Señor puso en mi corazón predicar otra cosa en la iglesia, y hoy pues entendí que el tema era para hoy. Amén. Entonces yo quiero hablarles con la ayuda del Señor, como lo dice ahí, lo hemos titulado, y se dan cuenta, en la misma imagen está la cita, ¿verdad? En 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 1, ahí dice la Biblia, mis amados hermanos, habla acerca de los tiempos peligrosos. Vean, leámoslo, dice... 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 1 dice: también debes, escuchen esto, debes saber esto, que en los postreros días, dice ahí, vendrán tiempos peligrosos. Amén. Pues cuando nosotros, mis amados hermanos, escudriñamos un poquito atrás, ¿verdad?, los años en los que probablemente estábamos jóvenes, y cuando nacimos, o cuando nuestros padres nos cuentan de los tiempos de ellos, ¿verdad? Uno se va dando cuenta, mis amados hermanos, de que definitivamente los tiempos, podemos decirlo así cada uno de nosotros, ¿verdad? Estos tiempos, comparado con mis tiempos, se han cambiado demasiado, mis amados hermanos. Ya uno ya no tiene confianza, qué sé yo, de salir y dejar las puertas de las casas abiertas, dejar los vehículos abiertos. ¿Por qué? Porque lamentablemente los tiempos se han convertido, como lo dice ahí, en peligrosos. Amén. Pero si ustedes se dan cuenta, pareciera como que sí, se entiende, ¿verdad? Pero dice ahí, debes de saberlo. Amén. Y si ustedes y yo lo analizamos y lo comparamos en nuestros años, amén, y lo comparamos con estos años, y ahora imagínense qué pasará cuando lo comparamos con los años que vendrán. O sea, si en la actualidad los años están peligrosos, ¿cómo estarán, mis amados hermanos, los años cuando ya, por ejemplo, nuestros hijos tengan la edad de nosotros? ¿Cómo van a estar esos años, esos tiempos? Definitivamente van a ser mucho más peligrosos. Y es algo, mis amados hermanos, perdónenme que haga énfasis en esto, ¿verdad?, que ustedes y yo tenemos que saber. Amén. Y si yo sé que conforme el tiempo vaya pasando, los tiempos van a ser peligrosos, entonces, mis amados hermanos, como padres o como abuelitos, porque la Biblia así lo dice cuando habla de la enseñanza de la palabra de Dios, dice, le enseñarás esto a tus hijos
y a tus nietos también. Amén. Entonces tenemos que entender de que conforme los tiempos van siendo más peligrosos cada vez, ustedes y yo tenemos que capacitar, y lo queremos decir así, entrenar a nuestros hijos para que cuando a ellos les lleguen, gracias, los tiempos más peligrosos, entonces ellos, mis amados hermanos, no sean ignorantes. Y antes bien, ustedes y yo los hayamos preparado, los hayamos capacitado. Amén. No recuerdo, pero mi esposa, si te recordás, le decía a los hermanos, ella me daba unos datos uno de estos días en donde, es que no me recuerdo bien, pero lo voy a mencionar y tal vez ella me ayuda. En donde creo que ella me decía de que en la actualidad, jovencitos de 13 o 14 años ya están consumiendo marihuana. ¿Así es? ¿Sí? Imagínense en la actualidad. Y en nuestros tiempos, mis amados hermanos, ya eso no existía. Y ahora, ¿por qué si 13, 14 años probando, consumiendo marihuana? Para que nos demos cuenta qué tan peligrosos están los tiempos. Y cuando sigan pasando, y los que ahora tienen esas edades que acabo de mencionar, tengan unos 40, 50 años, ¿cómo estarán las generaciones que van a ser hijos o nietos de ellos? Ya definitivamente va a ser mucho más peligroso. Por eso vuelvo a hacer el énfasis, mis amados hermanos, tenemos que saberlo. Y al yo saberlo, mi trabajo como padre o como abuelito es preparar a los míos. Amén. Para que cuando ellos, por ejemplo, ¿verdad? Mencioné la marihuana, les ofrezcan algo así, ellos sepan discernir. Amén. Sepan esto, papá, mamá, ya me lo enseñó. Amén. Por ejemplo, bueno, le voy a poner pausa. Entonces no se trata nada más, y yo sé que los tiempos están difíciles, es lo que la mayoría de gente dice, pero ¿qué tanto estamos preparando a los nuestros? Porque los tiempos, dice ahí, los postreros días vendrán, tiempos peligrosos. Amén. Ahí se van a dar cuenta ustedes de qué tipo de peligros vamos a hablar. Y no está tanto centrado en aquel peligro, ¿verdad? De que ahora uno sale a la calle y sale con tristeza, con desconfianza, viendo para todos lados, que no se me acerque tal persona vestida más o menos de alguna forma porque ha de ser delincuente o qué sé yo. O sea, no está hablando tanto de ese tipo de tiempos peligrosos. Ahí se van a dar cuenta ustedes de qué va a estar hablando. Pero vamos a seguir leyendo. Entonces, miren, este es el versículo 1. Y ahí la lectura continúa. Dice, voy a leer esto una vez más. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vean lo que dice el versículo 2. Porque habrá hombres. Aquí da un listado de 18 cosas. Ahí se van a dar cuenta ustedes. Y esto es lo que va a hacer que los tiempos se conviertan en peligrosos. Dice acá, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, vean esto, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahí está, esas son las 18 características que dan. Y miren lo que dice después, que tendrán apariencia de piedad. Pero ¿qué dice de último? Pero negarán la eficacia de ella. A estos, evítales. Entonces, miren, vamos a ir avanzando, mis amados hermanos. Entonces, miren, aquí está ya resumido o ya más enmarcado, ¿verdad? Las 18 características de los hombres del final de los tiempos, que esta será una de las causas, mis amados hermanos, por los cuales los tiempos serán más peligrosos. Amén. Vamos a leerlos una vez más, pero vayan ustedes ahí prestándole atención y les voy a hacer esta pregunta de una vez y después leo y después me responden. Vamos a leer las características, pero mientras las vayamos leyendo, ustedes vayan analizando. No se trata de señalar ni echarle el ojo a una persona en particular, ¿verdad? Pero vamos a leer esto y después yo les voy a preguntar si ustedes conocen a alguien así. Porque en la vida, mis amados hermanos, uno se va topando con cierta gente que, pues, como lo decía acá, ¿verdad? Que tienen una apariencia de piedad,
pero luego sacan las uñas, dice, ¿verdad? Bueno, pues, veamos, dice acá, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados y amadores de los deleites más que de Dios. Les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Habrán conocido a alguien con alguna de esas características? Sí. No, como está el mundo, tiempos peligrosos, quizá por todos lados hay. ¿Sí? Ahora les cambio la pregunta. ¿Y tendremos nosotros alguna de esas características? Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, de que entonces los tiempos peligrosos no están vinculados solo con gente externa, solo con gente de la calle. ¿Por qué? Porque yo les he dicho a los hermanos, no sé si acá en la iglesia lo he dicho, pero en más de alguna oportunidad lo he dicho, de que la Biblia dice, mis amados hermanos, de que a nosotros Dios nos sacó y nos llamó de lo vil y menospreciado. Y que gracias a Dios, pues Él nos sacó, porque si todavía siguiéramos en el mundo, haciendo lo que hacíamos antes de Cristo, el mundo fuera mucho peor. Entonces no tuvo tanto misericordia de nosotros al sacarnos, sino misericordia del mundo. Porque el día de hoy, si estuviéramos nosotros haciendo lo que hacíamos, si teníamos alguna de esas características, por ejemplo, traidores, mencionemos esa, y nosotros en el mundo éramos traidores, o sea, nos sacó y salvó al mundo de un traidor más. Entonces los tiempos peligrosos, ya lo vamos a ir entendiendo un poquito mejor, están vinculados tanto con lo o las personas de afuera, como también con todo lo que ustedes y yo podamos llevar dentro. Amén. Porque imagínense, dijimos así, gente así. Por ejemplo, si mencionamos el otro, impíos, solamente por el hecho de ser pastor, he conocido un montón. Traidores, solo por el hecho de ser pastor, otro montón. Amén. Y ustedes, pues imagino que también, ¿verdad? Pero entonces espero estarme dando a entender de que esto tiene que ver tanto con nosotros como con la gente de afuera. Y aquí ya nos vamos a ir centrando un poquito más en los tiempos peligrosos. Miren, pues vean ahí eso. Yo les voy a regresar acá para que ustedes tengan, de que ahí la Biblia dice que vendrán tiempos peligrosos, ¿verdad? Como se recuerdan, les he ido, aquí explicando de que estos números, mis amados hermanos, y estas palabras son de las palabras originales en el idioma, valga la redundancia, original en el que la Biblia fue escrita. Amén. Entonces, en nuestras Biblias en español aparece la palabra peligrosos. Amén. Pero en el griego se utilizan esta palabra y esta palabra en griego tiene todos estos significados que vemos acá en español. Entonces, cuando la Biblia dice que vendrán tiempos peligrosos, está diciendo esta palabra, pero a su vez está diciendo que vendrá todo esto. Entonces, dentro de los tiempos peligrosos, mis amados hermanos, que van a venir o que ya llegaron, una de las características que va a haber es de que se reducirá la fuerza. Ahorita solo voy a ir leyendo y después vamos a tratar de explicar. Hoy traigo por lo menos 2 puntos. Les quiero explicar este y les quiero explicar este. Amén. Entonces aquí ya lo vamos entendiendo un poquito mejor, ¿verdad? Es que cuando habla de tiempos peligrosos, no está hablando tanto, aunque por ahí cabe, ¿verdad? Violento, furioso, feroz, peligroso, pero no se centra tanto o únicamente, mejor dicho, en el peligro que uno corre en la calle, sino se centra también en las consecuencias, mis amados hermanos, que van a haber y que van a traer los tiempos peligrosos y que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, por ejemplo, la fuerza se nos reduce. Y a veces tal vez algún día, pero ¿por qué me siento yo débil, mareado, si ni he hecho nada? Porque el alma, mis amados hermanos, dentro de uno está resintiendo las atmósferas, los ambientes, los climas que salen. Por ejemplo, ¿verdad? No sé ustedes, pero por ejemplo yo soy una de las personas que a mí de noche no me gusta salir. O sea, yo salgo porque tengo que ir a la iglesia, porque tengo que venir acá. Pero por ejemplo, que me digan, terminando la actividad, pastor, mire, vamos a tal lado. A mí no me gusta.
A mí si me van a invitar, pues invítenme de día. Pero de noche no me gusta. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice, aunque no estoy poniendo eso como doctrina, ¿verdad? Que de noche se embriagan los que se emborrachan. Amén. O sea, de noche pasan muchas cosas que si hacemos las cosas de día no deberían de pasar. Amén. O sea, porque yo creo que la noche ya es para estar uno en su casa con su familia, prácticamente ya descansando, mis amados hermanos. Si es posible, planificando, recuperando fuerzas y no siendo reducida. Pero ahorita nada más voy a ir leyendo. Entonces, cuando la Biblia habla de los tiempos peligrosos que van a venir, una de las consecuencias son de que a mucha gente, ahí lo voy a explicar más adelante, la fuerza se les va a reducir. ¿Se dan cuenta ustedes? El día de hoy, por ejemplo, hay muchos jóvenes que ni fuerza tienen. Conozco a algunas personas por ahí que les gusta hacer, no sé cómo le llamen aquí, eso que se agarran de las manos y pulsos o vencidas, no sé cómo. En una oportunidad me acuerdo de un muchacho que es un poco más alto que yo, se miraba un poco más llenito también, y le dijo a una persona mayor, mucho mayor que él, ¿verdad? Lo reto a un pulso. Ay, Dios, le dijo. Vení, pues él ya era una persona adulta comparada con él, pero tenía los brazos como aquí, como este grueso tenía aquí. Vení, pues le dijo, y lo agarró. El otro, según él iba a ganar, así le hizo, ni fuerzas tenía. Después le dijo a otro, que ya se miraba un poquito más débil, ¿verdad? Le ganó 3 y los 3 le ganaron. Y después me dijo a mí, yo dije, no, porque no va a ser que me gane, dije. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque al escudriñarlo, a mucha gente se le ha reducido la fuerza. Pero ahí se van a dar cuenta qué significa eso de fuerza. Otra de las cosas que están pasando como consecuencia de que los tiempos son peligrosos, de que hay mucha gente que vive llena de penalidades, llena de preocupaciones, llena de aflicciones, llena de el qué dirán. Y por todo, mis amados hermanos, hay afanes, preocupaciones. Ahí dice también aflicción. Hay mucha gente violenta, o sea, literalmente hay mucha gente violenta. ¿Por qué? Porque escrito está que a causa de que la maldad se ha multiplicado, el amor de muchos se ha enfriado. Y esto es lo que ha pasado, que se han convertido en peligrosos, violentos, duros, feroz, furiosos. Pero también hay gente con mucha pena, y viene esto, no sé si ustedes conocerán a alguien así, gente que es difícil de soportar. O sea, tanto en su forma de ser, como cosas que a uno le vienen, pero que uno a veces siente que esto sí no lo voy a soportar. Difícil de soportar. Ok. Y por último dice, difícil de hacer o de tratar. Y esto me llamó mucho la atención, porque dice ahí, se dice de los endemoniados gadarenos. Entonces aquí ya cuando se habla de tiempos peligrosos, entramos a un nuevo entendimiento de que este tiempo, mis amados hermanos, que nos ha tocado vivir, se ha convertido también en peligroso. Y digo esto con mucho respeto, pero es lo que la Biblia nos muestra, porque hay mucha gente endemoniada, mis amados hermanos. Hay mucha gente que uno la ve y como lo leíamos, ¿verdad? Apariencia de piedad, pero ya en su casa, a solas, hacen unas barbaridades que uno se queda sorprendido de cómo él, de cómo ella se animó, se atrevió a hacer lo que hizo. Si yo lo conocí, decimos nosotros muchas veces, ¿verdad? A veces uno se entera por las noticias de que el vecino hizo tal o cual cosa y uno se sorprende, pero ¿y por qué? La verdad es que aunque pareciera delicado, mis amados hermanos, es porque hay mucha gente, aunque fuera contradictorio o que no sea agradable, que está endemoniada. Endemoniado gadareno, ¿qué significa? Miren, cuando se habla de eso, de los gadarenos, la Biblia habla de que hay un lugar que se llama Gadara. Y el Señor dice que fue ahí, mis amados hermanos, y le salió al encuentro un endemoniado. Pero le decían gadareno, porque el lugar donde él vivía se llamaba Gadara. Pero dice la Biblia de unas características de ese endemoniado. Dice de que nadie lo podía sujetar. O sea, trataban de agarrarlo, dice que lo amarraban con cadenas, con grilletes y la rompían. Era tanta la fuerza que tenía que la rompía. Dice que vivía, escuchen dónde vivía, en un cementerio, dice que vivía. Y hay alguna versión, dice, porque acuérdense que esto está en los evangelios, uno dice que era un gadareno, pero otro de los evangelios dice que eran 2. En fin, ahí en Gadara había una característica.
de que la gente era pastor, pero era pastor de cerdos. Y por naturaleza, mis amados hermanos, acuérdense que cuando a este lo liberan, cuando al gadareno lo liberan, los demonios que habían en él le dicen, mándanos a los cerdos. Y el Señor le dijo, bueno, pues vayan. Y a veces de broma dice uno, y ahí nació el jamón del diablo. Por eso no es cierto, es broma. Entonces el endemoniado gadareno, mis amados hermanos, y saben que esto es bien curioso, por lo que la pregunta que mi hermano dice, porque miren, en la Biblia habla acerca de las 12 tribus, pero había una tribu que era la tribu de Gad, y de ahí vienen estos los gadarenos, de la tribu de Gad. Y hay algo muy importante en esto, porque cuando hablamos de Gad, la palabra Gad significa tropa, hablando de un ejército. Y una tropa, mis amados hermanos, está conformada por 100 soldados. Entonces veamos, este hombre era un gadareno. La palabra Gad significa tropa y una tropa son 100 soldados. Pero cuando el Señor Jesús confronta al gadareno, el gadareno le dice que en él había una legión, o sea que lo que tenía no era un demonio, sino una legión. Y cuando se va a escudriñar en el ejército romano, la palabra legión se utilizaba aproximadamente para 6,000, puede variar según quien dirigiera la legión, ¿verdad? Pero aproximadamente va de 6,000 a 6,800 soldados. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque al gadareno, que es una tropa de 100 soldados, se le metió una legión de más de 6,000 demonios. Entonces, ¿cómo lo iban a poder vencer? Si era 100 contra 6,000, no se iba a poder. Amén. Entonces, mucha gente, mis amados hermanos, y lo digo con mucho respeto, por eso que estamos hablando ahí, se llena de demonios. ¿Por qué? Porque se enfrenta a cosas o a entidades, como lo dice acá, difícil de soportar. Y entonces, mis amados hermanos, muchas personas que uno las mira por fuera, ¿verdad? Con una apariencia, pero el señor, la señora, el joven, la señorita, muy amable, muy amigable, pero resultan haciendo cosas tan desagradables. ¿Por qué? Porque un tipo de persona es la gente cuando está en la calle, pero a veces en la intimidad, en lo secreto, en lo oculto, son otro tipo de personas. Amén. Y ese es el problema, mis amados hermanos, las cosas que hacemos en lo secreto, las cosas que hacemos en lo oculto, las cosas que hacemos donde nadie nos ve. Es ahí en donde muchas personas le permiten la entrada a espíritus inmundos o a demonios y resultan luego por las actitudes de ellos que se convierten en los tiempos peligrosos. Ok, como les dije, ¿verdad? Voy a regresar acá. Les voy a hablar esta noche, primeramente Dios, todavía tengo bastante tiempo, de dos cosas nada más. Reducir la fuerza y lleno de penalidades que ministran los tiempos peligrosos. Amén, espero estarme dando a entender, mis amados. Ok, cuando ustedes ven esa imagen, ¿se recuerdan de alguien o saben quién está ahí en la imagen? Muy bien, Sansón y Dalila. Bueno, vamos a tomar esta cita bíblica, pero vamos a empezar con esta y esa pequeña historia de Sansón, porque acuérdense pues que los tiempos peligrosos le reducen a la persona la fuerza. Y a mí este tema me llamó mucho la atención porque dice acá, miren, Deuteronomio 6:5 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Le voy a hacer algunas preguntas para ver si me voy dando a entender, porque los miro así como que mejor hubiera hablado de la amargura. Entonces miren, los tiempos peligrosos, que le empezamos en 2 Timoteo capítulo 3, ¿verdad? ¿Qué es lo que ministran? Según aquí, ministran una reducción de fuerza. Amén. Y aquí dice la Biblia, lo vamos a resumir, ahí está todo, pero a mí me interesa ahorita lo que está abajo, que tenemos que amar al Señor nuestro Dios con toda, ¿qué dice? Nuestra fuerza. Amén. ¿Y qué es lo que los tiempos peligrosos hacen? Reducen la fuerza. Y aquí, perdónenme que repita tanto, y aquí dice que al Señor hay que amarlo con toda nuestra fuerza.
¿Y qué piensan ustedes, mis amados hermanos, de una persona de que ni siquiera quiere ir a la iglesia? Tiene fuerza. No tiene fuerza. Es ahí donde yo quiero irme introduciendo, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús, que podamos, bueno, que espero yo lograrme dar a entender, de que lo que hacen los tiempos peligrosos es que le quitan el amor a las personas por Dios. Y simple y sencillamente las cosas de Dios ya no son importantes. Ya no son importantes. Alguien subió uno de estos días ahí al Facebook una imagen en donde estaba una muchacha como encadenada así en la cama y decía, ¿qué le pasó a su hija? ¿Está endemoniada? No, le quitaron el celular. O sea, ahí es donde uno se echa a dar cuenta, mis amados hermanos, que es en donde muchas personas, porque no puedo hablar solo de los jóvenes, invierten su fuerza en los celulares. Y háblenle de las cosas de Dios. Llévenlos a la iglesia. Invítenlos a una reunión de estas. No quieren. ¿Por qué? Porque espiritualmente hablando, sus fuerzas se le han reducido. ¿Y saben qué es lo que me llama a mí la atención? Que habla del joven. Dice que la fuerza, la gloria del joven es su fuerza. Y el día de hoy, mis amados hermanos, vemos jóvenes tan desanimados, sin un sentido de la vida. ¿Por qué? Si están, como lo decimos, en la pura flor de su juventud, en donde muchos de nosotros probablemente quisiéramos volver a esas edades, mis amados hermanos, para hacer las cosas bien. Pero uno quiere corregir al joven y no quiere. ¿Por qué? Porque los tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos y todo lo que leímos, ya han ministrado. Y si el día de hoy el ser humano, mis amados hermanos, decidiera rendir su corazón al Señor, ¿creen que viviríamos como vivimos en la actualidad? No, pero por cuanto, imagínense, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿por qué está pasando todo lo que está pasando? Ustedes se han dado cuenta que en el dólar, ahí aparece una frase en inglés, ¿verdad? Que dice, en Dios confiamos. En la historia de Estados Unidos se cuenta que cuando la nación se fundó, le pusieron un trono a la palabra del Señor y ellos decían que por la palabra del Señor esa nación se había fundado. Pero ¿qué fue pasando? Conforme los años fueron pasando, conforme los tiempos se fueron convirtiendo en peligrosos, fueron quitando las oraciones de las escuelas, fueron quitando la lectura de la Biblia de las escuelas. ¿Y ahora qué es lo que meten? Meten, mis amados hermanos, dos tipos de enseñanzas que están metiendo en las escuelas. Una que es la ideología de género y dos, el satanismo. Ahora, en varios lugares de Estados Unidos, en donde habían monumentos en honor al Señor, a Dios, a la Biblia, ahora lo que hay son estatuas, mis amados hermanos, de demonios. Entonces, por eso es que está pasando lo que está pasando. ¿Por qué? Porque a la gente se le ha ido quitando la fuerza, se le ha ido quitando el amor a Dios. Y ahora, como se acuerdan, lo leímos, se han convertido en amadores de sí mismos, en amadores de los deleites más que de Dios. ¿Eso qué nos demuestra? En el caso del joven, que se le quitó su gloria y se le quitó su fuerza. Ahora no hay ni un sentido, mis amados hermanos, en muchas de la juventud para vivir. Entonces, esto es bien tremendo, porque si al ser humano le quitan su fe, le quitan aquello en lo que puede creer, le quitan el sentido, mis amados. ¿Por qué? Porque ahora le presentan cualquier otra cosa, lo cree y ahí se va detrás. Amén. Entonces ustedes y yo tenemos que ver bien cómo está, mis amados hermanos, nuestra relación con Dios. Si yo tengo ganas, el día de ayer hablábamos en la iglesia acerca de el espíritu de bloqueo. Y ahí explicamos de que el espíritu de bloqueo lo que hace es cortar la comunicación con Dios. Y habla de la comunicación con Dios de la oración. Si ustedes y yo, mis amados hermanos, no tenemos ni siquiera el deseo de orar o el tiempo de orar, ahí hay algo que no está bien. Y puede ser, por lo que estamos hablando, que como consecuencia de los tiempos que estamos viviendo, la fuerza se nos ha reducido. Y tal vez uno medio se levanta, hace 2, 3 cosas y ya se cansó, ya se agitó. Y no tiene tiempo para las cosas que son más importantes. Porque recordemos
De que la Biblia nos muestra de que ustedes y yo somos espíritu, alma y cuerpo. No somos cuerpo, alma y espíritu. Este cuerpo tarde o temprano, lo dice la Biblia, que el cuerpo vuelve al polvo de donde salió. Querramos o no querramos, digo esto lamentablemente, el ser humano esté preparado o no esté preparado, tarde o temprano, este cuerpo tiene que volver al polvo. Amén. El alma, dice la Biblia, dice, todas las almas son mías. El alma del Padre y el alma del Hijo, mías son. Pero el alma que pecare, esa morirá. Amén. Y el Espíritu dice que vuelve al Padre, que lo dio. Y ahí pues cuando el ser humano muere, el ser se desintegra. Pero cada quien, mis amados hermanos, va a dar cuentas de lo que hizo mientras que estuvo en este cuerpo. Amén. De lo que hizo mientras tenía fuerza, vigor, entendimiento. Voy a leer para poder avanzar. Entonces vean qué es lo que dice acá. Dice Jueces capítulo 16 versículo 5. Y los príncipes de los filisteos fueron a ella y le dijeron, persuádelo. Vean qué es lo que querían. ¿Qué querían? Y ve dónde está su gran fuerza. ¿Y cómo podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo? O sea, miren lo que querían. Cuando alguien pierde la fuerza, mis amados hermanos, voy a avanzar más adelante para que ustedes vean un poco más claro de qué es la fuerza. Cuando alguien pierde la fuerza, lo que va a pasar es que va a resultar siendo dominado por cosas que no deberían de dominarlo. Va a resultar siendo atado y castigado por cosas que no deberían de haber sido así. Miren, ahorita me acuerdo en una oportunidad cuando yo estudiaba, habían unas lámparas de esas largas ahí, a cierta altura, ¿verdad? Y como uno cuando está creciendo, uno quiere demostrar que está alto, ¿verdad? Entonces pasamos con mis compañeros y dijimos, a ver quién alcanza a tocar esas lámparas. Íbamos como 5, los 4 anteriores la tocaron. Y yo brinqué y las toqué, pero yo boté las lámparas. Entonces, ¿por qué les digo esto? Castigado por algo que no debería. O sea, yo las boté, yo fui el culpable, pero ¿por qué se me ocurre ser igual a todos? ¿Sí? Entonces, castigado, eso es lo que pasa. Que cuando uno pierde sus fuerzas, cuando pierde la razón de ser, resulta pagando. Dicen en Guatemala los elotes que otro se comió, los platos que otro rompió. Amén. ¿Pero por qué? Mucho respeto digo esto. Porque se perdió el centro. Y esa es la importancia con la que empecé, mis amados hermanos, de que tenemos que tener claro y saberlo, de que los tiempos que estamos viviendo son peligrosos y se los tenemos que enseñar a nuestros hijos. Amén. Para que ellos no paren pagando los platos rotos, ¿verdad? Entonces dice acá, será dominado para atarlo y castigarlo. Entonces dice, cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Dijo pues Dalila a Sansón, te ruego que me declares dónde está tu gran fuerza. Y miren qué tremendo. Y cómo se te puede atar para castigarte. O sea, ni siquiera le estaba ocultando lo que querían hacerle. No se lo estaba ni ocultando. Entonces claramente le dice, ¿dónde está tu fuerza? Y cómo se te puede atar para castigarte. Y vean lo que dice. Estábamos aquí en el versículo 5, 16:5. Y aquí en el mismo capítulo, pero ahora en el versículo 19 dice, y ella lo hizo dormir, pero ya que le había abierto el corazón, ¿verdad? Y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas y mandó a llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó, escuchen esto, a afligirlo. ¿Y qué dice ahí, mis amados hermanos? Su fuerza lo dejó. Y su fuerza lo dejó. Ahora aquí voy a avanzar porque no me quiero detener tanto acá. Aquí, esto fue lo que él perdió. Cuando la fuerza lo dejó, esto fue lo que perdió. Entonces aquí, yo espero, mis amados hermanos, que sí me vayan a entender. Pero vuelvo a la carga con esto. Cuando la Biblia nos habla de que los tiempos son peligrosos, repito, nos habla de que la fuerza se va a perder. Ahí pusimos ya un ejemplo de que a Sansón, él perdió la fuerza. Amén. ¿Por qué perdió la fuerza? Bueno, puede ser por muchas cosas, mis amados hermanos, pero mejor me centro acá, si no yo no voy a terminar. Y quiero terminar este y el otro punto. Entonces, miren, acá dice, regreso, y si su fuerza lo dejó.
Estos significados son de la palabra fuerza. Entonces vean, cuando ustedes y yo, mis amados hermanos, como lo veíamos, a veces hacemos, decimos, pensamos o actuamos de alguna forma en la que no deberíamos, amén, como consecuencia de los tiempos que estamos viviendo, una de las primeras cosas que se van a empezar a perder en relación a la fuerza son los medios. Miren, la Biblia dice en el libro de Proverbios, la madre está aconsejando a Salomón y le dice, no des tu fuerza a los extraños. Pero cuando habla de esa fuerza a los extraños, está hablando de que no se meta con la mujer adúltera o con la mujer ramera y que todo lo que tenga, podemos mencionar aquí, los medios que tenga, vayan a parar en casa de otros que ni sus hijos son. Entonces, cuando uno pierde la fuerza, mis amados hermanos, cuando uno está siendo ministrado por los tiempos, cuando uno resulta haciendo cosas que no debería de haber hecho, lo primero que va a perder en relación a la fuerza son los medios. No sé si alguna vez, espero yo que no, ¿verdad? Y que no les pase tampoco, por alguna mala decisión que se tomó, se resultó perdiendo, qué sé yo, dinero. Alguien me dijo, no lo hagas, y yo bien, lo voy a hacer. Se me fue la fuerza, se me fueron los medios. ¿Por qué? Por hacer cosas que no deberíamos hacer. Pero miren esto otro. Dice que cuando se le fue la fuerza a Sansón, lo que perdió también fue la capacidad de hacer algo. Yo les hago una preguntita. ¿Alguna vez, capacidades pues todos tenemos, ¿verdad? Diferentes, pero todos tenemos. Pero ¿alguna vez ustedes se han sentido tal vez como sin ganas de hacer algo que ustedes saben que lo pueden hacer? ¿Por qué creen que muchas veces uno se siente así? Porque lo que está perdiendo es la fuerza. Pero ¿por qué estoy perdiendo la fuerza? ¿Por qué estoy perdiendo la capacidad de hacer si yo sé que lo puedo hacer? Por los tiempos, por los ambientes, mis amados hermanos. Miren, pues, en lo literal, si uno sale y mira que está frío, ¿cómo se va uno vestido? Es ilógico, ¿verdad? Que uno, qué frío, y se va a poner short y no, uno se abriga bien. Pues en lo espiritual es igual. Cuando uno, mis amados, va perdiendo ciertas cosas, va perdiendo también el interés de hacer aquello, y lo que me llama la atención es que tiene la capacidad. Entonces aquí me recuerdo de una persona, yo creo que ustedes se los comentaban, que me dijo en una oportunidad, es que miren, me dijo, uno ya está ruco, me dijo, ustedes porque están jóvenes, pero no importa, mis amados hermanos, si tenemos capacidades que Dios nos ha dado, tenemos que cuidarnos de no perder la capacidad de hacer aquello que podemos hacer. Amén. Bueno, voy a ir avanzando. Ser firme, producir, resalté este otro, el fruto del esfuerzo. Ahorita que digo eso, me recuerdo de una pareja allá en Guatemala. Vivían casi enfrente de donde nosotros vivíamos. Miren, construyeron una casa muy linda, la casa. Ok, ¿qué pasó? El famoso sueño americano, ¿verdad? Ellos se casaron. No sé si tuvieron 2 o un hijo. El asunto es que vinieron los hijos, ¿verdad? Me imagino, porque en ese entonces yo no vivía ahí. Ya cuando yo llegué a vivir ahí, ya casado, la casota esa ya estaba ahí. ¿Qué pasó? Él dijo, bueno, mira mi amor, me voy a ir para los Estados Unidos. Se fue. Estando en los Estados Unidos, ¿qué es lo que típicamente pasa, mis amados hermanos? Se separan, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se enamoró, mandó el dinero, construyeron una casa, pero miren, preciosa la casa, mis amados hermanos. Se enamoró, dejó a la esposa, pero construyeron la casa. La esposa se quedó ahí, cayó casi que, no sé, un día nos mandó a llamar y todo. Se frustró la muchacha. Que ella lo amaba y un montón de cosas. Creo que lo quería ir a buscar, creo yo. Nosotros hablamos con ella, le dijimos no, y la aconsejamos y todo. Al final hizo lo que quiso. Se fue. Lo encontró. Y cuando lo encontró con otra, entonces ella en venganza se enamoró de otro y se fue. Luego creo que se llevaron al hijo y el asunto es que a la fecha de hoy
La casa es una linda casa. Está abandonada. Nadie vive ahí. El matrimonio, los dos viven en Estados Unidos con parejas diferentes. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque cuando uno pierde la fuerza, como consecuencia de los tiempos peligrosos, se pierde el fruto del esfuerzo. Entonces démonos cuenta, aquí es donde yo ya siento, mis amados hermanos, que voy encajando, ¿verdad? Que no estamos hablando de, uy, qué miedo, qué peligroso salir a la calle, sino estamos hablando de que muchas veces nosotros, como consecuencia de los tiempos que se están viviendo, perdemos el fruto de nuestro esfuerzo. Y saben muchas veces quiénes se aprovechan del fruto de nuestro esfuerzo. Los bancos. ¿Por qué? Porque ahí estamos pagando y pagando y pagando y pagando. Porque algo no hicimos bien. Porque perdimos la fuerza. Porque como lo dice acá, y la fuerza lo dejó. ¿Pero por qué lo dejó la fuerza? Porque él abrió su corazón a alguien que no debería de haberle abierto su corazón. En otras palabras, porque él hizo algo que no debería de haber hecho. Entonces, muchas veces la fuerza se pierde, la razón de la vida se pierde, el sentido se pierde, los matrimonios se disuelven. ¿Por qué? Porque más de alguien hizo algo que no debería de haber hecho. Y el fruto del esfuerzo. Miren, no sé si ustedes saben, ¿verdad? Pero no les cuento. Y si quieren, ahí les mando fotos. Pues aquí en Costa Rica aprendí a hacer camas, unas camas tapizadas. Y me decía mi esposo uno de estos días, ya sé yo por qué aquí se venden tantas camas. ¿Y por qué? Porque no es que uno sea metido ni nada, ¿verdad? Pero es que basta a veces con llegar a las casas donde se dejan las camas y uno mira la diferencia de edades entre el matrimonio. Y cuando mira los hijos y tal vez los hijos tienen casi el tamaño, la edad de la esposa, uno mira, pues que no sea chepe, dicen, o chute, decimos en Guatemala. El asunto es que mi esposa me decía, ¿sabe qué es lo que pasa? De que cuando uno mira, estos matrimonios son nuevos. O sea, él estaba casado con otro, ya con otro, y entonces se acaban de casar, necesitan cama nueva. Pues, ¿y qué pasó con todo el fruto del esfuerzo de los matrimonios anteriores? Se pierde. Entonces, ¿por qué es que hay tanto divorcio, tanta separación y todo lo que está pasando? Porque como lo veíamos acá, mis amados hermanos, porque se ha dejado de amar a Dios con toda la fuerza, o como debería de amar. Y ¿saben qué es lo más ilógico que nosotros los seres humanos hacemos? Que cuando estamos cansados, ay no, hoy no voy a la iglesia. Si la misma Biblia dice, venid a mí, ¿quiénes? Los que estén llenos de fuerza. Los cansados, los trabajados, y yo los voy a hacer descansar. Miren cómo uno es de mañoso, hablo por mí. En una oportunidad yo llegué a mi casa del trabajo y le dije a mi hermano, teníamos que ir a la iglesia los dos, y yo le dije, mira, yo no voy a ir hoy, estoy muy cansado. No fui. Como a las 10 de la noche me llama mi hermano, mira, fíjate que el pastor y los hermanos de la iglesia vamos a ir a jugar fútbol, ¿querés ir? ¿Qué creen que hice? Salió corriendo. Espérame, le dije, ahorita voy. Y no, que estaba cansado, pues. Entonces se dan cuenta cómo muchas veces uno es mañoso, mis amados hermanos, pierde la fuerza, pierde el sentido y muchas veces se pierde el fruto. Le voy a poner pausa. Perdemos el fruto de nuestro esfuerzo por el trabajo. Bueno, pero voy a avanzar. Miren este otro, idóneo. Miren que no dice idónea. ¿Qué dice? Idóneo. Cuando ustedes y yo vemos en la Biblia que Dios le dice al hombre que le haría una ayuda idónea. Y la palabra idóneo, o en este caso idónea, la que la Biblia dice, significa una que va al rescate, una que va al socorro o una que va en contra. Amén. Pero aquí no dice idónea, aquí dice idóneo. Entonces aquí nos está hablando, mis amados hermanos, a nosotros los varones. De que por naturaleza, ¿verdad? Dentro del matrimonio, aunque el hombre sea así pequeñito, pero tiende a tener más fuerza que la esposa. Amén. Entonces aquí, si ustedes y yo como varones perdemos la fuerza dentro de nuestras relaciones, mis amados hermanos, muchas veces esa es la causa de que haya disolución en los matrimonios. De que el hombre perdió el interés. De que el hombre dejó de cumplir la función de hombre. Uno de estos días fuimos a una cena de matrimonios allá en Tibás y el apóstol nos decía, es que varones, lo que las mujeres quieren es
un hombre. Y ahí están todos los hombres, ¿verdad? Pero muchas veces hombres, pero no somos idóneos. La palabra idónea, repito, significa una que va al rescate. Y si aquí dice idóneo, entonces ¿qué debería ser? Uno que va al rescate. Y muchas veces ahí está la esposa salvándonos y salvándonos y salvándonos. Pero cuando ella tiene necesidad de que la salvemos, mira, ¿qué haces? No puedo. Se perdió la fuerza, se perdió el sentido. Y como consecuencia de esto, el otro significado de la palabra fuerza es hacienda. Y hacienda dice que es capital, caudal, patrimonio, bienes, finanzas, fortuna, dinero. Miren todo lo que se pierde, mis amados hermanos. Bueno, voy a avanzar. Ahora vean esto, pues. Bien, voy a regresar acá. Sí me voy dando a entender, ¿verdad? No los estoy aburriendo. Un poquito, dice. Ya hablamos, dice que su fuerza lo dejó. O sea, ¿qué fue lo que perdió? Todo esto que está acá. Ahora dice acá, lo dejó. Esa palabra dejar, miren lo que fue lo que hizo. Cuando perdió todo lo que había perdido, la fuerza, entonces dice acá, se desvió del camino, quedó desterrado, hacer que alguien sea desleal, malhumorado, decaído, triste, y esto es muy importante, y espinos lo rodearon. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien pierde algo, mis amados hermanos? Se desvía. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien pierde algo, cuando se aparta de algo? En este caso, estamos hablando de perder la fuerza. Espinos lo rodean. Pero voy a avanzar, perdónenme, porque el tiempo me ha avanzado. Y vean esto, ¿qué es lo que dice acá? Lucas 8:7. Voy a leerles esta cita por esto que dice acá. Que cuando él perdió la fuerza, cuando la fuerza lo dejó, cuando la fuerza se apartó, espinos lo rodearon. Y dice acá, otra parte cayó entre espinos y los espinos nacieron juntamente con ella y la ahogaron. Está hablando de la palabra, de la semilla, de la palabra que se predica, ¿verdad? Pero vean lo que dice, las semillas se cayeron entre espinos, representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. ¿Por qué? Porque viven preocupados. Las riquezas y los placeres de esta vida las ahogan y no dan fruto. Entonces aquí hacemos un vínculo con el tema de la semana pasada, porque cuando la Biblia habla de espinas, está hablando de amargura. Entonces, ¿qué es una de las cosas que hace que las fuerzas se vayan? La amargura. Lo más tremendo, yo no sé ustedes qué piensan de todo esto, mis amados hermanos, es de que literalmente uno tiene la capacidad, por medio de la administración de los tiempos peligrosos y la amargura, de perderlo literalmente todo. Todo. Aquello por lo cual nos hemos esforzado, se puede llegar a perder. Se puede llegar uno a desviar del camino. Entonces acá nos damos cuenta, aquí en lo celeste dice, vamos a ver, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. O sea, ¿por qué no dejan que el mensaje les cambie la vida? Porque la semilla que está creciendo, dice acá, nacieron juntamente los espinos con la semilla y la ahogaron. O sea, llega la semilla y empieza a crecer, pero juntamente con la semilla va creciendo la amargura. ¿Y qué es lo que pasa? La semilla no germina porque las espinas la ahogan. Amén. O sea, sí fue una palabra que estaba viva, porque dice acá que la ahogaron. Y pues nadie que esté muerto se ahoga, ¿verdad? Solo un vivo que se va a meter al agua se ahoga. Amén. Entonces, una palabra viva y eficaz puede ser ahogada por los tiempos peligrosos. Puede ser ahogada porque simple y sencillamente no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Yo he conocido gente, mis amados hermanos, les digo, como pastores nos llaman para cualquier cosa. Y gente que ya en el lecho de muerte, uno está dándole el mensaje y dicen, no, así nací y así me muero. Y dicho y hecho, después de esa palabra se han muerto. O sea, no dejan que el mensaje les cambie sus vidas. ¿Por qué? Porque hay mucha administración de los tiempos peligrosos y probablemente ya las fuerzas se hayan perdido. Todavía tengo 10 minutos y creo que hoy sí voy a terminar también. Ok,
¿Se recuerdan, verdad? Vamos a regresarlo para que ustedes lo tengan presente. De que les expliqué de que la palabra tiempos peligrosos significa lleno de penalidades. Ya hablamos de reducir la fuerza y creo que hoy sí ya logramos entender, ¿verdad? De que cuando la fuerza se reduce, uno puede llegar a perderlo todo. Y no tiene que ver, con mucho respeto, ¿verdad?, con los delincuentes de la calle, sino con aquello que yo perdí, con aquello que yo no dejo que me cambie. Amén. Ok, ahora dice que los tiempos peligrosos, mis amados hermanos, no solamente hacen que pierda la fuerza, sino que hacen también de que la persona viva una vida, y esto me llama la atención, por lo que dice, lleno de penalidades. Bueno, mejor avanzo, porque quisiera adelantarme, pero mejor voy uno. Ok, cuando hablamos de la vida llena de penalidades, vamos a dejar lo amarillo y esto de último. Habla de un trabajo, pero aflictivo. Ustedes y yo definitivamente, de alguna u otra forma, mis amados hermanos, todos los que estamos aquí trabajamos. Más de algo hacemos en casa, alguien va a algún trabajo, otros hacemos cosas en casa, pero todos trabajamos. Amén. Pero imagínense qué peligroso sería, estoy pensando ahorita en un ama de casa. O sea, estar en casa, saber que tiene los quehaceres, ¿verdad? Lavar ropa, lavar platos, hacer comida y todo eso que hace, lo hace con aflicción. ¿Se disfrutará una vida así? No, eso ustedes si lo entienden, eso no es vida. Y por eso es que muchos se divorcian y se separan. ¿Por qué? Porque se perdió el sentido, porque los tiempos, mis amados hermanos, no se lograron entender y llegó un tiempo, una etapa, una temporada en la que tal vez el varón empezó a ser muy áspero y eso logró hacer que el alma de su esposa viviera trabajada y con aflicción. No muchos aguantan eso. Pero son tiempos, son temporadas, son etapas. Amén. Pero como lo leímos desde el principio, los tiempos conforme vayan viniendo, cada vez van a ser más peligrosos. Amén. Y mientras más peligrosos sean, se van a dar cuenta ustedes, no sé si ustedes conocerán a alguien, yo sí conozco gente que perdieron sus casas. No sé qué se sentirá, mis amados, perder el lugar donde uno vive. Ay, no, yo no sé, ni quiero imaginarme, espero nunca saberlo. Amén. Pero vivir afligido, vivir con aflicción, yo creo, repito, que eso no es vida. Otra de las cosas que pasa es que se sufre padecimiento, molestia, angustia, incomodidad, contratiempos, desgracia y calamidad. Pero en este me quiero detener. De que dice acá que los tiempos peligrosos ministran esto, lleno de penalidades. Y vean esto es muy interesante, mis amados hermanos, porque antes de leer eso les voy a decir lo siguiente. Porque muchas veces dentro de nuestras relaciones, como lo acabo de mencionar, tal vez hay alguien que está muy áspero dentro de la relación. Y entonces empiezo yo a afligirme y dentro de esa aflicción puedo llegar a caer o a tender en que yo soy la víctima, él es el malhechor o ella es la malhechora o qué sé yo. Pero cuando alguien sufre penalidades, espiritualmente hablando, no es que sufra penalidades porque es bueno, sino sufre penalidades, ahí se van a dar cuenta ahorita que leamos ahí, porque algo hizo. Y entonces las penalidades que está sufriendo son consecuencia de lo que hizo o de lo que dejó de hacer. Amén. Entonces muchas veces, mis amados, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que en algún momento se los dije. A veces cuando está papá y mamá con el joven y la señorita, hijo, hija, no, ese muchacho no, esa muchacha no. Y al final se queda con aquel que papá y mamá dijeron que no. Y ahora resulta que papá tenía razón, mamá tenía razón. Y ahora, ¿qué es lo que está haciendo el hijo o la hija? Sufriendo penalidades. ¿Por qué? Porque algo hizo. Sí, o sea, cuando alguien, esto es lo que quiero que me quiero dar a entender, cuando alguien sufre penalidades, no es por bueno, no es porque esté haciendo bien las cosas, es que algo dejó de hacer o algo hizo mal. Y ahora las consecuencias son
las penalidades. Vean esto, pues. Entonces, la palabra penalidad dice que viene de la palabra de penal. Ahora bien, veamos abajo. Dice, ¿qué significa el término penal? O sea, de donde viene acá y donde viene acá. Dice, lo leo acá. Penal es un término que puede usarse para aludir a lo que está relacionado, escuchen esto, con la legislación o con los castigos que surgen a partir del esclarecimiento de un delito. Entonces, alguien que llega ya a un, ¿cómo le llaman a esto? A un proceso penal. ¿Por qué? ¿Por qué lo llevaron a un proceso penal? Como lo dice ahí, surgen a partir del esclarecimiento de un delito. O sea, en otras palabras, algo hizo. Y como ya está claro el asunto, entonces ahora lo llevan a un proceso penal. Y ustedes y yo sabemos que cuando ya algo llega a ser de un proceso penal, ya puede tener cárcel. Amén. Entonces me voy dando a entender con esto, mis amados hermanos, de que el sufrir penalidades es consecuencia de que algo hice, algo dejé de hacer. Nadie se dio cuenta, pero Dios dice en la Biblia que los ojos de Él están sobre buenos y malos. La Biblia dice que antes de la caída está la dureza de cerviz, está el orgullo. Yo no fui, o sea, el no querer humillarse. Entonces la gente que no se humilla, cae. Antes de la caída, dice la Biblia, detrás del orgullo está la destrucción. Entonces, démonos cuenta de que si yo los bendigo, mis amados hermanos, pero ustedes y yo tenemos que analizar nuestras vidas, ¿por qué tanta penalidad, tanto sufrimiento, tanta aflicción? ¿No será que algo hicimos? ¿No será que algo no hicimos? Como el ejemplo que les vuelvo a repetir, lo voy a poner, pero no es inocente. No somos inocentes, hay consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que nos toca ahora? Saber que los tiempos son peligrosos, santo Dios. Ya casi termino, mis amados. Vean esto. Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Esa palabra afligido es la misma palabra penalidad. Que sufre y está lleno de penalidades. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice ahí? ¿Qué hago oración? Entonces, pastor, ¿y cómo salgo yo de toda esa aflicción, de esa persecución, de los tiempos peligrosos? Haga oración. Ore, mi amado hermano. Ore, no le queda de otra. Ore, sométase al Señor, entréguele todo y a su tiempo Él hará. El detalle es de que la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años. Y si el Señor le responde, va, está bien, hijo, espérate un día. Y un día es como 1000 años. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Usted póngase a orar. Usted dedíquese a orar. Y yo me voy a encargar. A su tiempo. Pero si yo dejo de orar, entonces viene todo lo que ya hablamos. Amén. Entonces, por eso aquí hay una salida, mis amados hermanos. Ustedes y yo oremos. Cuando tengamos la necesidad, oremos. Miren cómo es posible. Tampoco está alguno padeciendo penalidades, ore. Está alguno alegre, cante alabanzas. Y con esto termino, mis amados hermanos. Entonces dice, voy a regresar acá, donde esta versión dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Otras versiones de la Biblia dicen, ¿está alguno entre vosotros mal? ¿Alguno está triste? ¿Alguno está sufriendo? ¿Alguno está en problemas? ¿Alguno está desanimado? ¿Alguno está padeciendo algo? ¿Alguno está afligido por dolores? ¿Está sufriendo dificultades? ¿Está pasando por aflicción? ¿Alguno está siendo maltratado? ¿Alguno está padeciendo? ¿Alguno está sufriendo? Escuchen esto, ¿cómo lo dice? El mal que ha hecho. Pues es otra cosa, ¿verdad? Una cosa es, por ejemplo, tener problemas, pero otra cosa es estar sufriendo por el mal que he hecho. Imagínense, les hago esta pregunta, a ver qué me responden, para terminar con esto. Está sufriendo el mal que ha hecho. ¿Por qué la gente tiene deudas? Administró mal. Muy bien, porque administró mal. Pero ¿saben por qué llegan las deudas? Porque la gente se gasta
dinero que no tiene. Alguno está sufriendo por las deudas, algo hizo mal. ¿Qué hay que hacer? La Biblia muestra que las deudas hay que honrarlas. ¿Y cómo se honran las deudas? Pagándolas. Ay, pero no tengo. Vaya, lo leímos acá. Ore. Y el Señor le va a enviar la provisión. Amén. Muchas veces, mis amados hermanos, la solución a todo lo que ya vimos está en casa. Con esto termino. Había una mujer que dice la Biblia de que su esposo era un profeta, pero se murió y la dejó endeudada. Como consecuencia de que el esposo se murió y la deuda ya no podía ser pagada, dice la Biblia que vino el acreedor, bíblicamente hablando, esa es una potestad, que vino y se iba a llevar a sus 2 hijos, dice, para que ellos trabajaran como esclavos hasta que la deuda fuera pagada. Entonces dice la Biblia que la mujer oró, clamó y llegó con el profeta. Y le contó la situación y el profeta le dijo, esta es la respuesta, ¿qué tienes en tu casa? Y ella le dijo, nada más un poquito de aceite. Ok, le dijo. Entonces vas a ir con tus vecinos y les vas a pedir no dinero, vasijas prestadas. Ve y pide muchas vasijas. Y luego de esa vasija que tú tienes en casa, con lo que tú tienes en casa, las capacidades, lo veíamos, que tienes, vas a empezar a echar el aceite en las vasijas que pediste prestadas. Y luego, con el aceite, vas a ir tú y tus hijos y véndelo. Y dice la Biblia que la mujer y sus hijos lo hicieron así. Empezaron a llenar vasijas y vasijas y vasijas. Luego fueron a vender el aceite y con lo que vendieron dice que pagaron la deuda y les alcanzó para vivir los 3. Entonces muchas veces la solución, mis amados hermanos, la pérdida de la fuerza al estar lleno de penalidades está en casa. ¿Y cuál sería la mejor solución? Aunque gramaticalmente no suene bien, pero lo voy a decir bíblicamente, que yo y mi casa nos dediquemos a la oración. Amén. Amén. Y amén. Bueno, le damos una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos.